Buenas noches, Yami. Buenas noches, John. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro. Qué bueno. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda todo? Gracias al señor. Bien, John. ¿Y usted qué tal? Aquí vamos, profe, gracias a Dios, bien también. En la lucha, corriendo la Bueno, carrera. me parece que eso, John, seguirá siendo así hasta el final, Ah, sí, así es. ¿verdad? Y creo que lo que nos corresponde es un paso a la vez. Ujú. Como diría Cada, alguien, a nadadito de perro, ¿verdad? cada día trae su propio afán, ¿verdad? Cada día. Y, y quizás pongámoslo en positivo mejor, cada día son nuevas las misericordias del Señor. Amén, amén, también, claro. Bueno, mis hermanos, vamos a aprovechar el tiempo porque hoy también les voy a pedir las disculpas del caso. Vamos a parar a las 7:30. No sé si saben que tenemos un evento acá en ESEPA, tenemos las conferencias de predicación. ¿No les llegó la invitación? Ah, sí, sí nos llegó. De hecho, pues estoy viendo lo que fue la capilla con el que va Ajá, a dar la conferencia. ajá, ajá, con Don Rogers. Muy buena la enseñanza también. Ujú, ujú. Y entonces, bueno, quiero aprovechar por lo menos la segunda parte, y entonces por eso les pido dispensas el día de hoy, disculpas. Vamos a trabajar hasta las 7:30 para poder hacer esto, ¿les parece? Por mí está bien. Démosle, profe, de una Muy vez. bien, muy bien, excelente, excelente. Muchas gracias por la participación. Entonces, bueno, pues entremos al tema, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias en esta noche, sus bondades, sus misericordias. Señor, como estábamos platicando hace un momento, son nuevas cada día. Y entendemos, Señor, que son nuevas porque definitivamente las dificultades, Señor, que se nos avecinan, Señor, a veces son grandes, a veces son pequeñas, a veces podemos sobrellevarlas y a veces no, Señor. Y ahí, Señor, donde no podemos sobrellevarlas, donde no entendemos por qué pasan las cosas, Dios. Te pedimos que nos des la sabiduría, la inteligencia, Señor, de lo alto, pero, Señor, sobre todo el carácter para mantenernos firmes y seguir caminando, Señor, hacia la meta que usted nos ha planteado. Padre, pongo delante de su presencia, Señor, a mis hermanos, a mi hermana, Señor, delante de su presencia en este momento, y que sea usted, Señor, el que nos dirija en este proceso de la vida, Señor, porque estamos, Señor, aleluya, amando, Señor, lo que usted pone alrededor de nosotros. Ahora, Dios, este ratito que vamos a estar examinando, escudriñando, Señor, la palabra suya, pedimos la dirección de su Espíritu Santo sobre el tema y los temas que vamos a tratar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien. Bueno, como vieron, ya les abrí la clase. eh, y tienen la clase de la semana 2. Van a encontrar la lectura, igual van a encontrar el foro ahí. Como ya saben, el foro es para las personas que no lo están llevando en forma sincrónica. Eso sería para los que están asincrónicos. Pero el cuestionario sí le corresponde a todos. El cuestionario son 5 preguntas, como vieron, y este cuestionario se abre mañana y se cierra el 26. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta sobre la aplicación de la plataforma de la semana pasada, de la semana 1. ¿Está bien? ¿Funcionó bien? ¿Entraron bien? ¿Hicieron las cosas bien?
De Don mi Jaime, parte sí estuvo bien todo. Ok. don Jaime, le hablamos acá a Fernando y Francela. ¿Cómo le va? Oiga, qué gusto escucharles, Fernando y Francela. Gracias, profe. Igualmente. Primero que todo, nada más era para decirle, disculparnos que no pudimos ingresar la semana pasada. Ahí tuvimos un inconveniente ahí con respecto a un servicio que teníamos en la congregación. Ujú, ujú. Entonces, para que disculpara por eso, pero igualmente ya hicimos la tarea y nos ponemos a toda la disposición y un gusto volverle a ver. Ok, bueno, ya como saben, este tipo de cursos, si en algún momento hay alguna complicación para poder conectarse, pues lo hacen asincrónico y también vale, ¿verdad? Así que así como lo hicieron ustedes, Fernando y Francela. Sí, yo tuve esa situación, estuve molestando a William ahí para ver cómo lograba ingresar, pero fue inútil. Y me dijo, no, no, no te preocupes, me dice que todavía el video no lo he subido, me dice hasta el lunes. Y le digo, ah, bueno, está bien, porque le digo, no hubo manera de poder ingresar. Muchas Ok, gracias. muy bien, muy bien. Bueno, si no me escucharon, les pedía, también disculpas el día de hoy, porque como saben, estamos en una serie de conferencias en el seminario y, hoy se terminan. Entonces, vamos a trabajar hasta las 7:30 y, ahí quedaríamos a esa hora. La idea es aprovechar entonces como la mitad de la conferencia de mi parte. Muy bien, entonces vamos al tema. Si ustedes están allí en la plataforma, en Moodle, entonces podrían ver que vamos a seguir con los elementos del orden de la salvación. En esto hay cuestionamientos, ¿no? La gente eh, pregunta que es una cosa que es antes, después, pero bueno, algunos pensamos que antes inclusive que aceptemos al Señor, ya el Señor está tratando con nosotros desde antes. Y uno a veces puede revisar los casos y uno dice, mira, es verdad, el Señor ya estaba tratando con esta persona, como el testimonio de nuestro hermano en la lección pasada. Entonces, ahí la discusión puede seguir, definitivamente puede seguir. Creo que esa es una discusión que no se ha terminado y considero que a lo mejor no se termina aquí porque algunos estaríamos pensando que un elemento antecede al otro o viceversa. Pero vamos a ir como detalles, puntos por puntos. Y parte del curso también es como analizar algunos versículos, ¿verdad? Que es como parte de los objetivos que nos propusimos. Cómo analizar, cómo pues revisar algunos versículos que hablan respecto a esto de esta parte subjetiva de la salvación. Recuerden que subjetiva es porque no hay algo tangible, algo ¿verdad? Que podamos decir, bueno, mira, aquí está, aquí tengo el sello de que soy salvo, aquí tengo esto. Aunque digamos que esa parte subjetiva, uno también hasta podría de alguna forma particularmente ponerle un sello y decir, bueno, yo soy salvo por esto y esto, y bueno, y conforme vamos a ir viendo las clases, vamos a tener, creo que la semana que sigue, a la confirmación, a la seguridad de la salvación en el creyente. Pero entonces esto que nos sirva como preámbulo y luego vamos a ir entrando un poco a la lectura que ustedes van a hacer. Vamos un momento, estaba pensando en Juan el Bautista. En el capítulo 3 de Mateo, y capítulo 3, verso 7. Verso 7,
Vamos a leer hasta el verso 12. Capítulo 3, verso 7 hasta el verso 12. ¿Quién gusta leerlo? ¿Quién lo tiene para que lo pueda leer? Aquí lo tengo yo, profe. Adelante, mi hermano. ¿Del 7 cuál? Al 12. Al 12, sí, señor. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir de entre vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Muy bien. Bueno, aquí hay varios temas que está tocando, ¿verdad? Que en este curso pues no nos corresponde, pero quería llamar su atención sobre qué es lo que está impulsando esta gente que son fariseos, saduceos, y por supuesto el resto de la gente, ¿no? Del pueblo, pero le llama la atención a Juan que estos particularmente estén bajando las aguas bautismales. La pregunta que podemos hacernos acá, y quizás la pregunta que les hago, es ¿qué consideramos que es lo que está impulsando a estos hermanos, perdón, no, todavía no son hermanos, estos fariseos, a estos saduceos, a conducir, a ir hacia las aguas bautismales? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que, o quizás las posibles cosas que los están moviendo a estas personas para hacer, estar en ese momento para ser bautizados? De mi parte, bueno, esta gente yo creo que ellos estaban siendo sensibles a la palabra que estaba dando Juan. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el versículo 9, donde Juan les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En ese caso, los judíos siempre tenían un pensamiento de que al ellos ser hijos de Abraham, ya ellos eran salvos. Ellos no necesitaban arrepentirse. Ellos tenían ese corazón endurecido. De hecho, ese mismo corazón endurecido no los dejó reconocer a Jesús como el Mesías. Yo pienso que toda esta gente que venía a bautizarse, yo pienso que había una sensibilidad al escuchar el mensaje de Juan y ellos sí cayeron a la razón de que en ellos había pecado y ellos necesitaban de un Salvador, contrario a lo que los fariseos y los saduceos hacían, que más bien fueron para ver cómo estorbaban a la obra de Juan, porque para ellos ya estaban justificados. Y aquí Juan les dice, no se equivoquen, o sea, no piensen que porque son hijos de Abraham ya ustedes tienen la entrada fija en el cielo. No se equivoquen porque ustedes están en un error, ¿verdad? Pienso yo. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué serán los elementos que mueven a estas personas? Si vean, ¿qué piensas? ¿Qué será lo que está moviendo a estos? Pensemos en que sí está moviendo, digamos, a los fariseos y los saduceos, pero también está moviendo al resto del pueblo, que no tiene que ver con esas categorías de personas. ¿Qué será lo que está moviendo a todas estas personas a proceder a
las aguas bautismales. ¿Qué? Bueno, yo fui el Ujú. que le compartí eso, es que vi que mencionó mi nombre. Sí, sí, cierto, es cierto, sí, fíjate, sí tienes razón. No sé, John, ¿qué crees? Profe, pero ¿estamos hablando de los saduceos y los fariseos o de las otras personas? Estamos hablando de todos ellos, de De todos. todos en general. De todo general, digamos, ¿qué será lo que estamos viendo? Claro, a Juan, como vemos acá, lo que le llama la atención es que estas personas, que entre comillas se consideran de cierta estirpe espiritual, Ujú. estén viniendo. Pero quizás como que dejemos de un lado un poco ese elemento de esa concentración que hace Juan. ¿Qué es lo que puede ser que esté moviendo a todas las personas, incluyendo a estas dos clases de personas que están viniendo? Sí, bueno, es interesante porque se habla en este mismo pasaje de que Juan era de quien se había escrito, ¿verdad? Por el profeta Isaías. Yo imagino que hay más de los que estaban presentes en el bautismo ahí en ese momento, conocían las escrituras, conocían lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, creería que parte de lo que se estaba viviendo en el momento, y muchas de las personas estaban viendo que efectivamente lo que se había escrito por medio del profeta Isaías se estaba cumpliendo a través de Juan el Bautista. Entonces, y bueno, parte de lo que él decía, creo que para muchos, eh, no sé, tenía mucha razón o tenía sentido. Parte de eso era que los llevaba o los impulsaba a bautizarse, ¿verdad? El ver a este hombre predicando de la forma en la que lo hacía, con ese poder, con esa autoridad, quizá viendo cómo lo que él decía se estaba cumpliendo y bueno, recordando también quizá los padres de muchas de estas personas les habían hablado en su momento, quizá del profeta Isaías, y bueno, ver que se estaba cumpliendo a través de este varón, y yo creo que eran muchas evidencias, ¿verdad? Muchos acontecimientos que estaban sucediendo, por lo cual muchas personas tomaban la decisión de bautizarse. No sé, mi perspectiva, y con la parte de los fariseos y saduceos, bueno, y en lo personal creo que eran unos metiches, ¿verdad? Siempre iban donde se movían las masas de gente y ahí decía que lo que era Jerusalén, vamos a ver, decía Judea, que toda Judea, toda Jerusalén y toda provincia alrededor de Jordán, ¿verdad? Salían y se bautizaban. Yo imagino que esta gente al ver masas de personas que se movían para ser bautizadas y ellos decían, pero qué es la cosa, ¿verdad? Tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando y por ahí se acercaban, pero no, nunca era para nada bueno, ¿verdad? Siempre era para vinear, para ver qué estaba pasando y ver en dónde se entrometían. Sí, 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 pero no seas tan severos con ellos, porque algunos sí se acercaron para arrepentirse, pero sí, muchas veces era para Contados. hacer, para ¿Puedo hacer cosas. opinar, profe? Adelante, Francela. Bueno, creo que Dios ya estaba preparando todo un escenario, ¿verdad? Porque venía el bautizo de Jesús, ¿verdad? El recibir al Espíritu Santo y la convicción de pecado que hacía Juan el Bautista al confrontar a las personas, ¿verdad? Era tan fuerte que, que muchos, posiblemente por temor, ¿verdad? A morir y tener un juicio, recurrían, ¿verdad? Con desespero en ese momento a bautizarse. Ay, perdón, es un mensaje que entró. Pero sí, pienso que todo era un acontecer especial que Dios estaba moviendo ahí porque eh, podemos ver cómo a Juan el Bautista le correspondió, ¿verdad? Llevar a cabo el bautizo de Jesús, que eso era un acontecimiento sumamente importante.
Mm, Eso es un buen detalle, un buen punto. Otra cosa, profe, que Sí. ahora tomando en cuenta todo bueno, desde el versículo 1, lo que estaba sucediendo ahí estaba viendo un llamado, estaba Ujú. viendo un llamado. Juan, por el versículo 3, comienza bueno, ¿cómo es? No, mentira. Y en el 8 comenzó como a confrontarlos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Muchos escucharon ese llamado y se bautizaron. En el caso de los fariseos y saduceos, como decía antes, por su corazón endurecido, ellos rechazaron ese llamado. Sí, sí. Eh, Qué interesante, quizás cuando vemos, uno de ustedes estaba planteándonos un panorama que me llama la atención. Número uno, teníamos el modelaje de Juan el Bautista, ¿no? Como persona estaba modelando. Número tres, número dos, está predicando, ¿verdad? En número tres, él se está haciendo referencia, su prédica está basándose, su marco teórico es el profeta Isaías. Entonces vemos aquí que hay elementos que están sucediendo antes para la conversión. Hay un ser humano que está modelando esas palabras, que está predicando esas palabras y que tiene un fundamento, ¿no? Para predicar. Entonces, claro, esto no surge de hoy para mañana, ¿no? Juan tuvo que ir haciendo un proceso donde la gente comenzó a reconocerlo. A partir de allí, entonces, a partir de este modelaje y de esta predicación, es que comienzan las personas a ser movidas. Ahora, quizás en esto que estoy hablando es subjetivo, ¿verdad? Y quizás podemos ver de alguna forma la mano del Espíritu Santo, aunque no se menciona en ninguna parte en el texto, pero comprendiendo cómo es que funciona el proceso de conversión, podemos ver nosotros el Espíritu Santo allí. Ok, aquí hay más cosas, ¿no? En este pasaje hay cosas muy que Juan está tocando. Tenemos muy pocas predicaciones de Juan y esta es una de ellas, pero vamos a otro momento. Vaya al libro de Hechos. Y bueno, si quieres comentar algo sobre eso que acabamos de pasar, pero vamos al libro de Hechos. Y no vamos a leer completo el pasaje, vamos a leer algunos, pero Hechos capítulo 2, verso 14 hasta el 42, digamos, pero no lo vamos a leer. Voy a dar un poquito de contexto de esto. Recuerden, estamos en el día de Pentecostés. Hay mucha gente reunida en Jerusalén que han venido, ¿verdad?, de todas partes. Ahí nos dice de dónde, pero viene de todas partes. O por lo menos de las partes que se mencionan aquí por lo menos en el versos 8 a, qué sé yo, versos 8 al 11, a lo mejor, que se mencionan las partes de dónde viene la gente. ¿Qué es lo que ha convocado esta gente allí? Es el día de Pentecostés y es una fiesta. Y entonces la fiesta los ha convocado, pero dentro de esa fiesta surge algo maravilloso. Y como sabemos, es la intervención del Espíritu Santo sobre la historia humana en una forma ya muy, podríamos decir, particular sobre las personas. Pedro se da su discurso y si puedes ver, Pedro está dando su discurso contando el por qué estas personas, ellos consideran que están borrachos, pero que no están borrachos. Y comienza hablando acerca del profeta Joel, ¿no?
va más hacia adelante y después habla de Isaías y habla de Jesús y hace todo un esquema de una predicación lindísima aquí en el libro de Hechos. Llega al verso 36 y nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente, yo quisiera como que estuviésemos así, como ahora tenemos drones y podemos ver desde arriba, que pudiéramos poner un dron arriba y ver todo lo que está pasando ahí. Esta gente viene porque hay una fiesta, hay algo que los está moviendo, pero dentro de eso ellos no saben lo que va a pasar, porque lo que va a pasar es únicamente Dios quien lo tiene. Dentro de eso que va a suceder, sucede que viene el Espíritu Santo y ellos se confunden con lo que están viendo y oyendo. Es hasta que Pedro coge la palabra de Dios, en este caso su marco teórico sería el profeta Joel e Isaías. Coge los dos profetas y les explica lo que está sucediendo. A partir de esa explicación, en el punto culminante, Pedro les dice: esto que yo les estoy contando es de la persona de Jesús. Y dice que así literalmente se compungieron. Compungirse de corazón es como entrar en un dolor extremo, ¿no? Dolerse profundamente. Pero esto pasa por las palabras de Pedro, no por la visita del Espíritu Santo. ¿Ven? Es hasta que Pedro explica, y claro, por supuesto entendemos que esas palabras el Espíritu Santo las está poniendo en el corazón como clavos hincados en estas personas que están escuchándole. Ahora, y él les dice: arrepentidos y bautícense. Arrepentidos y bautícense. ¿Qué piensan de esto? Nuevamente, ahora vean qué interesante, porque en el verso dice: así que verso 41, así que los que recibieron su palabra, o sea, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Impactar 3,000 personas, eso no lo hace una persona. Quizás uno pueda impactar 2, 3, 4, no, ahí cerquita los que tienen. Ahora con parlantes y pantallas y todo esto que tenemos, quizás un poco más. Pero en ese momento no había nada de esto. Entendemos entonces que lo que está pasando aquí es que, bien, tenemos un ser humano, Pedro, y claro, y de los demás apóstoles, pero en este caso Pedro, que está predicando, que está modelando inclusive, porque les está enseñando la palabra tal cual, y tres, el Espíritu Santo lo podemos ver que está actuando aquí. Ahora, teniendo así como este vuelo de dron, ¿no? sobre estas personas, ¿qué podríamos pensar nosotros que es lo que procede
¿Cuáles serían como los pasos para la conversión? Siguiendo este ejemplo que tenemos aquí, ¿cuáles serían? Profe, yo, digamos, siguiendo el ejemplo que está acá en Hechos, eh, y basándonos en tal vez un poco lo que leímos y demás, creo que viene mucho primero en el escuchar la palabra del Ujú, Señor, ¿verdad? En este caso, pues Pedro viene siendo como ese instrumento por el cual Dios habla, ¿verdad? Entonces, escuchar la palabra del Señor y entenderla, ¿verdad? No, no que me entró y por un oído me salió por el otro y demás, sino escuchar la palabra del Señor, entenderla. Y yo creo que eso viene a causar algo en el corazón. Ahora, yo sí considero que eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede traer convicción, ¿verdad? De que ujú. lo que estoy escuchando es real, ¿verdad? Y, por ejemplo, el mensaje de Cristo es real y eso me motiva a mí a arrepentirme y ser consciente. O sea, es como que si yo siento que es como que los ojos se abren, porque estamos en un mundo súper lleno de pecado, en un mundo donde el pecado, digamos, que es lo cotidiano, es lo normal, y vemos las cosas como normal, ¿verdad? En fin, o sea, la cantidades de pecados que uno dice, bueno, es normal, y estamos cegados en esto. Hasta que viene el Señor en su infinita gracia, ¿verdad? Y nos abre los ojos y podemos darnos cuenta de nuestra condición, siendo enemigos de Dios, ¿verdad? Básicamente, como lo dice Romanos 5 8 más o menos, 8, 8, 1, algo así, bueno, en Romanos, ¿verdad? Y que dice que éramos enemigos del Señor. Entonces, como que se abren estos ojos, somos conscientes de nuestra realidad y eso ahora nos motiva a tomar acción. Por ejemplo, acá nos arrepentimos porque nuestros ojos han sido abiertos, hacemos algo visible, digamos, a los demás, que es bautizarnos, como muestra de, y ahora sí, entonces ahora yo empiezo a vivir una vida de fe y el Espíritu Santo está en mí, que es el que me guía constantemente, ¿verdad? Pero al fin y al cabo todo empieza cuando uno escucha ese mensaje, por el cual el Señor hace la obra. Bueno, algo así es como lo veo yo, tal vez como lo visualizo. Mm, mm. No, creo que aquí, no sé si los compañeros tienen algún punto de diferencia en cuanto a lo que nos está Y presentando Xiomara. eh, digamos, en el orden de salvación, siempre hay un debate, ¿verdad? Pero porque algunos dicen que sucede una cosa primero que otra. Pero sí, como dice la hermana, yo siento que ellos primero creen en el Evangelio y después ellos proceden al arrepentimiento. O sea, entendemos que ahí hay un llamado, ellos creen a la palabra y después ellos proceden a arrepentirse. Entonces sí lo logro percibir como lo percibe la hermana. Claro, entonces vean qué importante, porque aquí hay una responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es seguir predicando para que se produzca exactamente esta reacción que se está provocando en este momento en Pentecostés. Esta reacción de estas personas no se hubiese producido si el mensaje de Pedro no tiene esta intervención. Entonces, qué interesante. Y de ahí, hermanos, quizás y hermanas, que pensemos en la responsabilidad nuestra, en el modelaje y en la predicación, ¿verdad? Como diría Pablo mismo, dice que somos cartas abiertas. Muy bien, este es uno de los ejemplos que tenemos aquí extraordinarios de cómo es que se provoca, o sea, cómo es que provoca eh, esta, est- recuerdan lo que le pasó a Lidia, dice que Dios le abrió el corazón. Abrir el corazón, y como mirábamos en la clase anterior, ese llamado eficaz, efectivo, esa intervención de Dios que solamente te queda decir, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A partir de lo que usted me está diciendo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Y entonces él les dice exactamente eso y dice que ellos proceden a hacer lo que está hablando, comunicando Pedro. Muy bien. Solamente quiero
En este momento hacer un paréntesis y voy a pasar lista de las personas que tenemos. Tenemos a Francela, tenemos a don Ronald Madrigal, tenemos a Fernando Morales, a Xiomara, tenemos a Jeffrey Prieto, tenemos a Siliani y está con nosotros también John. ¿Falta alguien de llamar? Todos están, ¿verdad? Manuel, profe. Manuel, Domingo Manuel. vamos a ver dónde lo tenemos a don. Aquí estás. Muy bien. Vamos a guardar esto aquí. Y esta. Y bueno, don Ronald, usted estuvo con nosotros la clase pasada, ¿verdad? Xiomara Sí, también. señor. Sí, señor. Sí, ¿verdad? Y Jeffrey, usted también estuvo con nosotros la semana pasada, ¿verdad? ¿No está, Jeffrey? Se salió, porque sí estaba. En este momento no está. Ok. Siviani sí, John sí. Y bueno, tengo a Albert también. Ok, guardar datos. Muy bien. Cerramos paréntesis en cuanto a la lista. Muy bien, entonces vean qué interesante lo que está sucediendo aquí con esto. Vamos a ir un momento a la lectura que tenemos. Voy a compartir esa pantalla. Y el autor empieza diciéndonos: la vida cristiana, por su misma naturaleza y definición, representa algo bastante diferente a la manera en que se vivía con anterioridad. Entonces, ya desde aquí, el autor nos está, a partir de la conversión, nos está marcando un momento diferente. Es el momento que Juan está, por eso mencionaba a Juan hace un momento en su mensaje, porque Juan les dice a ellos que son generación de víboras. Además, también les dice que son árboles que no tienen fruto. Y el hacha, dice, está puesta a la raíz de los árboles. Eso, entonces, dice el autor que la vida cristiana, por su misma naturaleza y definición, representa algo bastante diferente a la manera en que se vivía con anterioridad. Entonces, eso quiere decir que la conversión hace lo que sucede en la persona es que esta persona que se ha convertido tiene a partir de allí una práctica de vida diferente a lo que esta persona venía practicando. A ver, ¿recuerdan el pasaje de Pablo será en Primera de Corintios? Lo conoce muy bien. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo,
O sea, la conversión nos lleva a nosotros a estar en Cristo, de modo que si a alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ven, la vida cristiana por su naturaleza es diferente y por definición entonces marca pautas de vida social, de convicción, de convivencia, perdón, convivencia social diferente a lo que veníamos nosotros practicando. Entonces, es donde a partir de allí comienza un proceso, como diría Juan en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía, un proceso de cambio, de transformación. Hay algunos aspectos de esta parte de la conversión donde hay asuntos que son radicales y hay otros asuntos más medulares, más de fondo, que se van transformando poco a poco. El contraste con estar muerto en pecado y en faltas es en una nueva naturaleza. O sea, esta persona no conversa, que no se ha arrepentido, está muerta en sus pecados y, por supuesto, si se arrepiente tendrá esa vida nueva. Nos dice entonces el autor que el primer paso de la vida cristiana se llama conversión. El primer paso de la vida cristiana. No antes, a ver, ¿cómo explico esto? Lo que pasa antes de la conversión. Hay varias cosas que pasan antes de la conversión. ¿Cómo cuáles creen ustedes que pasan antes de la conversión? Creo que hemos hablado un poquito de eso en los pasajes que hemos señalado. Pero ¿qué es lo que pasa antes de la conversión? En este caso, como lo vimos en Hechos, hubo exposición de la palabra. Entonces, digamos, ellos creen la palabra y ellos ya dan el paso de la conversión, que es arrepentirse, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, creo que lo que pasa antes es eso, hay una exposición de la palabra donde ellos, como decían Hechos, ellos se compungieron, tuvieron esa pena profunda y ya dan el siguiente paso. Ok. Entonces, vean que ¿sí? Profe, disculpe, es que creo que sin revelación no hay convicción. Ok. Ahora, ¿crees que la convicción es conversión? ¿Qué piensas, Francela? ¿Es conversión? O sea, la convicción es decir igual a conversión. Bueno, pienso que primero hay revelación, ¿verdad? Porque el ser humano, si no recibe revelación, no puede haber convicción, ¿verdad? Y usted me preguntó, perdón, que si convicción y qué más. Sí, convicción, como dices, Ajá. es lo mismo que conversión. No. Para mí no, ¿verdad? Ahora, ven qué interesante porque cuando nosotros hablamos de esta conversión, es el primer paso. O sea, para ser una nueva criatura tienes que arrepentirte de los pecados. Y quizás aquí es donde podríamos, digamos, enmarcar también lo que está diciendo Francela. ¿Cómo es que se produce, cómo es que damos el primer paso? Porque hay ¿por qué ellos se compungieron? Porque hay algo que pasa en el corazón.
Eh, Perdón, este compungir no es un remordimiento, aunque unas versiones hablan de remordimiento, pero no es un remordimiento sin acción, es un remordimiento con acción y el proceso de vida. ¿Ibas a decir? entonces, digamos, podemos verlo así. Ahora que menciona convicción, bueno, hay una revelación de la palabra, una exposición de la palabra. El compungir fue convicción y el arrepentimiento fue conversión. ¿Podría ser así? Ok, ves, ahí me parece que estás acomodando bastante bien. Hay una convicción, esta convicción, el único que provoca esta convicción es al exponerse a la palabra de Dios, la intervención del Espíritu Santo. Porque ya Juan lo dijo, ¿no? En su capítulo 14, por ahí, él menciona que es el Espíritu Santo el que va a convencer al mundo de pecado. Entonces, hay una convicción de tu estado, de nuestra condición, y viene esa conversión. Ahora, a veces no es tan drástica, tan dramática, porque esto que sucede con Pedro aquí es dramático, ¿no? O sea, 3,000 personas diciendo qué vamos a hacer. Claro, entendemos que aquí hay momentos muy particulares, pero en la vida práctica, en ese ir de venir de la vida, cuando usted conversa con su amigo de trabajo, su amiga, con el vecino, usted se va dando cuenta que algo va sucediendo. De repente ese te dice, mira, estoy leyendo la Biblia y fíjate que no entiendo tal cosa. ¿Cuál libro me aconsejas para leer? Y entonces uno va viendo que hay algo que está sucediendo. Esta parte es muy interesante porque entonces ahí sí, como Francés la menciona, hay una convicción. Esta convicción es a través de la exposición de la palabra. Y quien provoca eso en el corazón, como podríamos de una vez añadir a lo que veníamos la semana pasada, es ese llamamiento efectivo, eficaz que Dios hace en el corazón de la persona. Veamos lo que sigue acá. Estaba pensando en, tal vez si buscan un momento Isaías, aquí hay algunos pasajes de Ezequiel que menciona el autor, pero estaba recordando hace un momento al profeta Isaías, capítulo 44, verso 21 al 22. ¿Quién quiere leer esos dos versículos? Y aquí los tengo yo. A ver, adelante. 44, 21 Y 22. y 22. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Vean que o sea, lo que se dice aquí es muy particular, ¿verdad? Primero menciona a Jacob, porque mi siervo eres Israel. Ya ahí entendemos, hay una particularidad aquí, sabemos quién es Jacob, es el mentiroso, es el engañador, y sabemos que ese mismo Jacob es Israel mismo, el que Dios le cambia el nombre, el hombre que pelea con Dios y los hombres y vence, ese es Israel, ¿verdad? Y porque hay una conversión, aquí sucedió una conversión. Jacob iba por un camino, se encuentra con el Señor y va por otro camino. Y en el verso 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Entendemos que esto solamente es por gracia. Y como una nube, y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí.
Entonces, vemos acá que hay un llamado de Dios hacia este pecador, hacia el pueblo, y este pueblo tiene que responder. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento hay también estos momentos de conversión. Veamos este Ezequiel 18, 30 al 32. Ezequiel. Ezequiel 18, 30 al 32. ¿Se lo leo, don Jaime? Por favor. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Okay? Vean que aquí el Señor les está diciendo, este convertirse es arrepentirse, es de alguna forma como de cambiar de dirección, es lo que podríamos como... entonces, aquí hay un llamado, hay esta forma en que Dios está llamando a Israel para que el pueblo responda. Sabemos que el pueblo responde en algunos momentos y en otros pues no. Y constantemente es un llamado de los profetas, ¿no? Constantemente es ese llamado a que se vuelvan al pacto, es ese llamado a que se vuelvan a Dios, es ese llamado a que vuelvan al camino, ¿verdad? No más, vamos un momento ahí también a Isaías. Isaías, el primer capítulo de Isaías, ustedes lo conocen muy bien. ¿Quién quiere leer Isaías 10 al 20? Capítulo 1, 10 al 20 de Isaías. Ahí tenemos también ese elemento de arrepentimiento. Aquí lo tengo yo, profe. Muy bien, si viene, dale. 10 al 1 al 20, ¿qué? 10, capítulo 1, verso 10 al 20. 10, del 10 al 20. Correcto. Dice, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Compañero, creo que es Isaías 1, versículo 10, que dice llamado al arrepentimiento verdadero. El 1. Ajá, capítulo 1, versículo 10 al Ajá. 20. Ya ahora sí, ya lo tengo. Del 10 Exacto. al 20. De Sodoma. Ajá. Ajá. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo.
Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aleluya. Este es un pasaje, ¿verdad? Y muy lindo en el sentido de que a pesar de toda la maldad que el Señor está mencionando aquí, Él llama a este pueblo a un arrepentimiento, a un volverse a Dios. Y les explica, ¿no? Cómo es que deben hacerlo. Deben atender las cosas que el Señor les está diciendo, limpiar las manos, quitar la iniquidad de vuestras obras, de hacer lo bueno. Y les habla qué es lo que deben hacer. Entonces, podemos ver en el Antiguo Testamento, y como les digo, hay más pasajes, ¿no? Estos pasajes que he mencionado son como tradicionales en cuanto a ver estos aspectos, pero hay más pasajes, libros completos que llaman a este arrepentimiento. Ahora bien, tenemos eso también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que este llamado de Dios a arrepentirse, a buscarle. Ahora, nos dice aquí el autor, las escrituras no dan especificación alguna en lo que se refiere a la cantidad de tiempo que implica la conversión. Digamos que uno podría ver muestras de una persona que está en un proceso de quizás de transformación, pero ¿en qué momento se dio la conversión? ¿O cuánto tiempo voy a llevarme hablándole a este ser humano para que entre y se convierta al Señor? No hay, no nos dice que hay que pasarlo por un discipulado y luego se convierte. No, hay todo, es más bien una situación que no tenemos suficientemente clara. Anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor usa la figura de la mujer encinta, que así como crecen los huesos y como crece el feto, está en ignorancia. Hoy día, pues nosotros no estamos en ignorancia en cómo es que crece el feto en el vientre de la mamá, pues por la tecnología. Pero en ese momento, por supuesto que era oculto, estaba en oscuridad. Ese desarrollo de ese feto, de ese ser humano, estaba en oscuridad hasta que este ser humano formado completo saliera del vientre. Y entonces así era como una figura de la salvación. No sabemos cómo se está produciendo esto, no sabemos cómo se está desarrollando, pero se está desarrollando, ¿verdad? Inclusive hay figuras también como la semilla que cae en la tierra, todo el proceso. Ya hoy día pues sabemos cómo es que se da el proceso y qué ocupa una semilla. Entonces, pero lo que el Señor quiere decir es que en oculto, en lo secreto, se va gestando esto. De ahí que se nos llama a la iglesia, a los hombres, a las mujeres de Dios, a seguir predicando la palabra. Entonces, no hay una especificación a la cantidad de tiempo. Y como dijimos anteriormente, en algunos casos es, como dice el autor, es como revolucionario, ¿no? Dice que en unas ocasiones parece una decisión revolucionaria, que se produce así. Tengo un amigo pastor, en conversaciones con él me decía, mira, estoy preocupado con la gente hoy, porque parece que la gente se convierte como a poquitos. Uno ve que hacen algo y de repente caen otra vez. Quizás en lo que podríamos pensar, hay una conversión, pero hay un proceso de santificación, que eso lo vamos a ver en la otra clase. Hay un proceso, ¿no?, que se da. Pero entonces, en cuanto a esto, no tenemos como referencia. Tenemos un caso muy interesante, que aquí el autor lo va a mencionar
el caso de Nicodemo, nos dice que Nicodemo probablemente se comprometió con Jesús de esta manera, de forma similar. El acompañamiento emocional de la conversión puede variar mucho. Recuerden que en Nicodemo hay todo hay un momento especial que envuelve a Nicodemo, va de noche, hace algunas preguntas como para congraciarse con Jesús. Jesús, que conoce el corazón, le habla directamente al corazón y le dice que si no nace de nuevo, entonces no podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, ahí ustedes saben la conversación que se da. Hay todo un asunto emotivo que sucede alrededor de esta conversión. Este caso me encanta, este caso que va a mencionar aquí el autor. Vaya un momento a Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Esto es un pasaje, pero riquísimo, conociendo quién es Pablo, ¿verdad? Reconocemos que Pablo, según él nos ha dicho, él es un hombre, digamos, fiel a la tradición, fiel a la religión, tiene un celo profundo por los hombres y las mujeres que adoran ídolos y que no adoran al Señor. Él tiene un celo profundo por eso. No entiende cómo es que hay un grupo de judíos que están adorando a un crucificado. Eso no lo entiende. A partir de allí, entonces, parte de este proceso de comprensión es que llega a un punto culminante. Recuerden que Pedro fue donde los principales y les pidió cartas para apresar a los hermanos en las sinagogas, apresarlos y meterlos a la cárcel. Es más, este hombre consintió en la muerte de Esteban cuando estaban apedreándolo. Era ese tipo de hombre celoso en cuanto a la adoración a Dios. Y en el capítulo 9, nos dice, él va a contar esta historia que le sucede, él va a contarla otras veces. Aquí la vamos a tener por primera vez. Dice, verso 3, capítulo 9 de Hechos, verso 3. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y ustedes saben, el que está escribiendo Hechos es Lucas. Y Lucas es enfático en decir que esta luz no es de la tierra. O sea, no es una lámpara. Es una luz que vino del cielo, nos dice. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay dos preguntas aquí enfáticas que hace Pablo en este encuentro. ¿Quién le ha predicado a Pablo? De seguro que Pablo ha escuchado a los otros apóstoles porque los ha perseguido, los ha espiado, de seguro. Le han contado. La primera pregunta que él hace es, bueno, el Señor le hace una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero la pregunta que hace Saulo es: ¿quién eres, Señor? Y creo que a partir de esta pregunta es donde se produce, ya se está a punto, a las puertas de producirse la conversión de Saulo.
Porque a partir de quién eres, Señor, entra en un proceso de comprensión, de conocimiento. Ahora, entendemos que este no es un conocimiento meramente cognitivo, sino que es un conocimiento práctico, vivencial, transformador, que se está produciendo en una forma revolucionaria, en una forma hasta podríamos decir hoy tipo microondas, rápido se está produciendo en Pablo. Claro, cuando conocemos el trasfondo de Pablo, quién es esa persona, cuánta Biblia ha leído, cuántas veces ha leído probablemente Isaías, cuántas veces ha leído el Pentateuco, la Torá, cuántas veces ha pasado por allí. Este momento con Jesús, todas esas palabras, pienso yo, el texto no lo dice, pero pienso que se despiertan en él, como diría el Señor en uno de los profetas, yo despertaré mi buena palabra en vosotros. Aquí se despierta esa palabra y comienza como a hervir en el corazón, pienso, del apóstol Pablo. La siguiente pregunta que hace Pablo me demuestra que aquí ya se produjo la conversión. Del versículo 4 al versículo 6, en ese lapso, a mí me parece que se hace la conversión, porque él hace la siguiente pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? La única forma de poder decir esto es que se ha producido un cambio al interno del hombre, ese hombre interior de Pablo, que él puede decir entonces, ahora, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ven, aquí tenemos un momento revolucionario que uno deseara, les cuento, los pastores desearíamos que todas las conversiones fueran así, instantáneas, de una vez, pero no todo sucede así. Hay algunos que vamos poco a poco, poco a poco. Quizás el lapso entre versículo 4 al versículo 6 aquí en Pablo, quizás para algunos aquí sería un lapso de meses, años, para llegar a decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? Porque solo una persona que tiene una convicción, como diría Francela, que ha entrado en esa convicción, en esa conversión, puede decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué les parece esta conversión de Pablo? ¿Profe? Hemos tenido otras conversiones, pero ¿qué les parece esta? Bueno, primero, digamos, así como usted habla del tiempo, podríamos volver al testimonio que yo conté la semana pasada, ¿verdad? Jay, yo llegué a la iglesia, pero hasta un año después fue que yo tomé las cosas en serio y tuve arrepentimiento. Entonces podemos ver ahí un lapso de tiempo de un año, ¿verdad? Y ya en el caso de Pablo, ¿verdad? Y fue algo muy extraordinario, ¿verdad? Diría yo. Fue algo muy impactante, ¿verdad? Que, como dice usted, todos los pastores desearían, ¿verdad? Que los miembros se convirtieran así y tomaran las cosas en serio de un día para otro, ¿verdad? O en un momento. Pero sí, o sea, pienso que fue algo muy extraordinario, una revelación muy extraordinaria que definitivamente él no podía ignorarlo ni rechazarlo. Y es espectacular, ¿no? Lo que pasa es espectacular, Profe, sí. quería contarle algo así pequeñito. Cuando recibí al Señor, yo estaba en la casa parada frente al televisor y un predicador desde México estaba dando la prédica de un domingo, pero lo que yo vi era una repetición, entonces no era exactamente ese día, ¿verdad? Resulta ser que yo estaba parada frente al televisor y entonces él vio su prédica, luego dice, voy a hacer la oración de fe de quien quiere recibir a Jesucristo en su corazón.
Y entonces yo empecé a repetir las palabras que el pastor estaba diciendo. En el momento en que yo le digo, te recibo como único y suficiente Señor y Salvador, se me abren los ojos, ¿verdad? Se cae la venda de mis ojos y puedo sentir como una lluvia del peso de los pecados que yo tenía. Y yo dije, pero son muchos, ¿verdad? Yo lo pude sentir. Y en aquel momento terminé de hacer la confesión, ¿verdad? Y bueno, pude notar, en el caso como el compañero dice que él tuvo que en un año todo un proceso, yo lo noté al instante y fui viendo los cambios en mi persona al instante, ¿verdad? Entonces, me llevaba así, como parecía como un saltamontes. Yo brincaba de una cosa a otra y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Porque ¿cómo es posible que sea tanto lo que yo estaba recibiendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les comparto, que en aquel instante pude ver esa lluvia de pecado terrible, que jamás, en la forma en que vivía, lo podía discernir, ¿verdad? Hasta que confesé. Es que, ven, es que es tan interesante que entonces uno no puede enmarcar la conversión de una persona y decir así debe sucederle a todos. No porque no sucede de esa forma, ¿verdad? Es tan interesante, digamos, si Vianney nos contaba cómo es que él llega, ahora nos cuentas, Francela, cómo es que por medio de una persona que ni siquiera está al lado tuyo, pero estás viviendo un momento y haces la oración. Yo no sé si Vianney hizo la oración de conversión y si Vianney la hiciste. Ah, sí, desde el primer día que yo llegué a la iglesia, sí. Así que la hiciste como 40 veces, ¿no dijiste? Sí, 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 y cada culto donde ofrecían yo la hacía, pero al año, prácticamente al año fue, días más, días menos, fue cuando una hermana llegó a predicar en la iglesia y donde ella predicaba, yo sentía que yo tenía que cambiar, yo les comentaba a ustedes, y yo, mi hobby favorito era la música, cierta música, y esa música me hacía vestir de otra manera, hablar de otra manera, tenía mis amigos, y en esa prédica yo entendí, o sea, fue en ese momento que como que mis ojos se abrieron, mi corazón se sensibilizó de una manera que yo al otro día quité la música, me aparté de los amigos que tenía, cambié mi vestimenta, o sea, fue algo extraordinario, pero fue en ese momento como la hermana, es donde usted le están predicando y usted ve, por primera vez, usted ve su pecado y usted queda tan impactado que ya y usted definitivamente usted dice, yo tengo que cambiar y toma uno la decisión. Es correcto. Por ejemplo, esa conversión en ese momento, el arrepentimiento, entras en esa, como decía Francela hace un momento, una convicción que te provoca, ah, que te das cuenta cómo está tu condición. Quiero que vayamos un momento y veamos un caso que ustedes también lo conocen en Hechos capítulo 10, verso 44. Hechos 10, 44. Recuerden, este es el caso de Cornelio, Pedro, ¿verdad? De Pedro en el momento con hambre, el lienzo que se abre y el lienzo que tiene animales, serpientes, cuadrúpedos, animales inmundos para Pedro. El Señor le dice que mata y come y él le dice que no, porque son impuros. Y el Señor le dice que no llame impío a lo que él ha santificado. Y en eso pues vienen los hermanos a buscarlo. La idea es que se lo iban a llevar a la casa de Cornelio y él consciente porque el Señor le dijo, no tengas ningún temor, ve con ellos. Estando en la casa de Cornelio, Cornelio no estaba solo, como
como un hombre temeroso, había invitado a gran parte del barrio para que estuviera en la casa en ese día. Y verso 44. ¿Quién quiere leer verso 44 al verso 48 del capítulo 10 de Hechos? Hechos 10, verso 44 al 48. Aquí Yo lo creo que tengo. puedo. Ah, bueno, sí, ella. Bien, 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 adelante. ¿Verdad? Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Del 44 al qué, perdón? A 48. Ok, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y se manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Vean qué cosa más extraordinaria y diferente. ¿Qué ven ustedes aquí como diferente, extraordinario, digo yo, con respecto a los casos que hemos analizado? ¿Qué ven ustedes aquí diferente? Tenemos cosas comunes, ¿verdad? Tenemos el modelaje de Pedro su predicación, pero hay algo diferente aquí. Y yo puedo ver donde ellos después de la manifestación del Espíritu Santo, ellos piden bautizarse, ¿verdad? Ellos que ya quieren avanzar en la fe, digamos, ya ellos se les expone la palabra, el Espíritu Santo viene y ya ellos van ya ellos ya toman el rumbo de la conversión, veo yo. Porque cayó sobre los gentiles. Ah, y me parece que la parte diferente que ha sucedido es que el Espíritu Santo cae sobre ellos. Bueno, ese es el término que usa Reina Valera. No sé si tienen otra versión ahí, no sé, una versión, una versión internacional, a lo mejor. A ver, que en vez de caer, cayó sobre todos. Me parece que el término podríamos utilizar otro. ¿Tienen ahí ustedes? Yo tengo aquí una Dios habla hoy. Dice, todavía está hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Vino. Es que caer es no sé. ¿Qué dice? Derramado ¿Derramado dónde lo tienen? ¿En qué versión? Versión internacional. Nueva versión internacional. Una versión internacional. A mí me parece que son vino y derramado son palabras que más se ajustan a que cayó. Me parece caerse es como que se desprendió y ¡pum! Cayó, ¿no? Derramado es más viene echando hasta que se derrama y vino es que bueno está ahí. Esto es particular aquí. Vemos como una intervención directa del Espíritu Santo sobre los gentiles que están en la casa de Cornelio. Perdón, profe, porque esta versión dice judíos y no judíos. Judíos y no judíos. O sea, entonces pensemos que en esa casa hay un gallo pinto ahí de gente, ¿verdad? Hay gente mezclada. Entonces, qué interesante es ver esta intervención del Espíritu Santo. No la hemos visto en los otros. No la hemos visto tan particular que se nos haya declarado así Lucas, que nos haya dicho así de esa forma. Entonces, vemos que aquí hay como cosas que están sucediendo muy claras
Pedro es el hombre que obedece al llamado que Dios le está haciendo. Él va, predica, él está predicando el mensaje. Mientras que él está predicando sin él darse cuenta, es mientras él está predicando, el Espíritu Santo interrumpe su predicación y desciende sobre los hermanos. ¿Cómo se dan cuenta que descendió? Porque dice que igual forma que sucedió en Hechos capítulo 2, está sucediendo con ellos. Entonces, también no lo dice el texto, pero estoy de acuerdo con Siviani de que ellos están pidiendo bautizarse y se bautizan. Entonces, vean todo lo que está provocando aquí, lo que está pasando. Eso les digo que pensar cómo es que sucede esto, cómo es que pasa, y ponerlo nosotros en un marco como que no es justo a lo que debe pasar. Nos dice el autor que el aspecto negativo de la conversión es el abandono y rechazo del pecado. Claro, es negativo. Yo tengo, a ver, quizás el término no es que yo tengo, es que a partir de ese momento, de esa conversión, entro en un repudio por aquellas cosas que me obstaculizan tener una vida transparente, una vida íntegra delante de Dios. Entonces no es que tengo, es que por sí solo se repele. Ya no se puede estar en la misma condición que se estaba, porque nos hemos arrepentido, hemos entrado en esta conversión. Y dice que entonces este aspecto negativo es lo que queremos nosotros decir con arrepentimiento. Se basa en un sentimiento de remordimiento, que yo cambiaría ahí remordimiento por dolor profundo. A veces remordimiento para nosotros aquí los ticos tienen una connotación diferente. Remordimiento, dolor profundo, santo, ¿verdad? Por nuestro pecado. ¿Recuerdan cuando Pedro había ya entregado al Señor y el Señor estaba a punto de ser crucificado? Y llegó por ahí una señora, una joven, y le dijo: usted estaba con ellos. Aún su misma forma de hablar lo acusa. Y dice que Pedro maldijo y dijo sandeces y dijo: yo a ese hombre ni lo conozco. Pero en un momento que él vuelve a ver hacia Jesús, encuentra los ojos de Jesús y dice que en ese momento Pedro salió de donde estaba, en ese recinto, salió a llorar. Es ese remordimiento, ese dolor profundo que sucede en el hombre o la mujer que se encuentran con el Señor. También nos dice que el tipo de arrepentimiento genuino que los humanos tienen que mostrar se designa más normalmente con la palabra, y aquí está la palabra hebrea, se utiliza mucho en los llamamientos que hacen los profetas a Israel para que se vuelvan al Señor. O sea, este arrepentimiento es un volverse efectivo, particular hacia Dios. También el autor nos informa que hay dos palabras para el arrepentimiento, que serían metalomai, que significa sentir, tener sentimientos de cuidado, preocupación o pesar, esa idea de remordimiento. Y nos dice más adelantito que el otro término para arrepentimiento es metanoeo, que literalmente significa pensar de forma diferente sobre algo o cambiar de idea. Entonces, las palabras de Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Bien, entonces aquí es donde se produce ese cambio, esa transformación de la persona. Pero ven cómo podríamos nosotros decir A, B, C, D. Sí, ¿cómo podemos? Yo creo que podríamos, entendiendo que el orden de A, B y C, y D, si podemos meter más, no siempre es el mismo. La otra cosa que podemos decir que ese orden no siempre se da con la misma intensidad para todos los seres humanos. Siviane, 1 año. Y Francela, diríamos en una sencilla oración con alguien que está orando al otro lado y ella siguiendo la oración. Vean qué interesante, porque ni siquiera, digamos, el texto nos enseña a nosotros a hacer una oración de arrepentimiento. Eso lo hemos venido nosotros incluyendo en nuestra forma de, pues, de persuadir a la gente para que venga a los pies del Señor. Pero vean que por lo menos en este caso, en Hechos capítulo 10, verso 44 en adelante, aquí ni siquiera se produce o se escucha la palabra arrepentimiento. La única demostración de que ellos han entrado en el reino de los cielos es porque el Espíritu Santo en ese momento ha descendido sobre ellos. Y Pedro entiende que en ese momento ellos se han arrepentido, que ellos se han convertido, porque la única forma en que el Espíritu Santo venga es porque eso ya ha sucedido. Y bueno, el procedimiento después, que el bautismo en agua, ya eso, creo que ahí no hay como mucha discusión en esto. Y bueno, no sé si alguno quiere agregar algo acá. Sí, profe, yo pienso que, bueno, cada quien tiene su forma, ¿verdad? O sea, cada uno puede contar una experiencia distinta, ¿verdad? Pero de la semana pasada para acá, ¿verdad? Que se ha tocado el punto de vista, digamos, en el testimonio mío, es impactante porque, digamos, en ellos se muestra que hablan en lenguas y todo, pero en mi caso no fue así. En mi caso es como un golpe, una confrontación, no sé yo, o sea, es algo que usted está escuchando una predicación y usted dice, ¿cómo puede ser posible de que yo pues esté tan mal, que yo esté haciendo las cosas tan re mal? Y sí, o sea, es como un golpe una confrontación, algo duro que viene a usted, pero que te convence de pecado y, 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 y no solo al otro día yo suelto cosas, sino que ya yo sigo con la preocupación o el deseo de que Dios trabaje en mí para dejar otros pecados, ¿verdad? Que ella y con el tiempo, ¿verdad? Pues ese proceso de santificación con el tiempo se fueron yendo, ¿verdad? Tampoco fue que todos mis pecados, todo lo que yo hacía mal se fue de un día para otro. Sí, se fueron esos que eran muy evidentes en mí, habían otras cosas que no, pero como, o sea, lo impresionante es eso, o sea, fue como un golpe, no sé, al corazón, no sé, fue algo así, tal vez indescriptible, tal vez ni siquiera pueda llegar a describirlo algún día como realmente fue. Es exactamente, es eso, ¿verdad? Y cada proceso, creo que cada persona en particular tiene ese encuentro con el Señor. Bueno, mis estimados y estimadas estudiantes, llegamos a la conclusión esta noche. Hagan la lectura, por favor, respondan el cuestionario y los hermanos que están llevándolo asincrónico, también respondan el cuestionario y participen en el foro, pues eso nos da también elementos de calificación. De mi parte, Señor me les bendiga, que disfruten la lectura. Es una lectura, no es una lectura de esas lecturas complicadas, es amigable y espero que les saquen montones de provecho. Buenas noches.
y que el Señor les bendiga. Buenas noches, Buenas muchísimas noches. gracias. Buenas noches a todos, bendiciones. Gracias, buenas noches.